Mis hermanos, para mi esposa Gloria y para mí es un enorme privilegio estar otra vez en medio vuestro. Aparte del privilegio de predicar la palabra, el hecho de ver rostros de hermanos y hermanas que amamos y que conocemos desde hace muchos años es algo que alegra enormemente nuestro corazón. Gracias, Eric, por tus palabras. Solo puedo decir que somos pecadores perdonados por la gracia bendita de nuestro Dios, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Y ese es nuestro distintivo. Bien, hermanos, me toca algo interesante en esta ocasión, porque veo que hay varios hombres aquí en este salón. Y lo que yo quiero hacer en la noche de hoy y en la tarde de mañana es decirte lo que tú eres como hombre. Ese es mi trabajo. Pero vamos a orar, vamos a pedir al Señor su gracia para que nos ayude en la medida en que exponemos su palabra en la noche de hoy. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos suplicarte que tú nos des ahora de tu gracia para poder abrir tu palabra, para poder entender tu palabra, para poder aplicar tu palabra, para apropiarnos de ella de todo corazón. Señor, yo te ruego por cada hombre que se encuentre en este lugar, aún los niños y los jovencitos, ayúdanos, oh Señor, a poder entender la identidad que tú nos has dado como hombres, creados a tu imagen. Sé con nosotros ahora, mira la debilidad del predicador. Y Padre, que a lo largo de esta conferencia nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo sea el único exaltado, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Mis hermanos, yo no creo que estaríamos siendo exagerados al afirmar que la masculinidad, la verdadera hombría, está bajo ataque. El avance del feminismo radical del que hablamos en una conferencia anterior, de la ideología de género, del movimiento LGBTQ+, es decir, contando, han producido una confusión sin precedentes en cuanto a la identidad masculina y femenina. Muchos asumen como bueno y válido que las características y roles que distinguen al hombre de la mujer son patrones aprendidos que deben ser eliminados, que existe la posibilidad de reinventarnos o de redefinirnos según nuestros sentimientos, según nuestras percepciones internas. Esta revolución antropológica ha desembocado en una enorme crisis de identidad, donde incluso las distinciones biológicas más fundamentales, más evidentes, como el hecho de que las mujeres tienen cromosomas XX y los hombres tenemos cromosomas XY, ahora son vistos como irrelevantes o como no concluyentes, como se evidenció en los recientes finalizados Juegos Olímpicos de París 2024. Me imagino que todos ustedes habrán visto en la prensa que dos de los boxeadores que pelearon en la categoría de boxeo femenina, Imane Khelif y Lin Yuting, desataron una fuerte polémica por el hecho de que, según parece, ambos tienen cromosomas XY, lo que quiere decir en un lenguaje llano es que son varones. Ahora, al margen de la polémica sobre la confiabilidad de los estudios que les habían hecho la Asociación Internacional de Boxeo en el año 2023, me llamó poderosamente la atención los argumentos usados para defender la participación de ambos atletas en los recientes Juegos Olímpicos.
en la página web de Amnistía Internacional, se alega que el COI, es decir, el Comité Olímpico Internacional, aplicó la definición legal de género que figura en el pasaporte y sin imponer ninguna prueba de elegibilidad para determinar si alguna mujer podía tener diferencias en el desarrollo sexual. ¿Qué significa esto en palabras muy simples? Bueno, que ellos no consideraron necesario hacerles ninguna prueba cromosomática para determinar si en verdad eran boxeadores masculinos. ¿Por qué no? Bueno, en gran medida para evitar la discriminación. O sea, mis hermanos, tal parece que el COI considera que la discriminación es un mal mayor en comparación con el peligro que pueda significar que un hombre pelee en un ring con una mujer. Y eso solo es un ejemplo de la profundidad de la crisis en la que nos encontramos en este momento. Hay individuos que dicen estar atrapados en el cuerpo de una mujer y viceversa, así como hay otros que dicen ser animales atrapados en cuerpos humanos. Yo me pregunto, ¿qué habrían pensado mis abuelos de haber leído en la prensa algo así? Bueno, muy probablemente ni siquiera habrían entendido de qué se trata esto. Mis hermanos, es demasiado evidente que necesitamos regresar a las Escrituras para redescubrir y reafirmar no solo qué es lo que hace que un ser humano sea humano, sino también para distinguir qué es lo que hace que un hombre sea un hombre a diferencia de una mujer. Y ese es precisamente el tema que se me ha asignado en la presente conferencia. De eso estaremos hablando tanto en la noche de hoy como en la tarde de mañana. Ahora, yo recuerdo cuando yo era niño, yo nací en San Juan de la Maguana. Cuando mi familia se mudó a la capital, yo tenía 9 años de edad. Y me acuerdo como ahora cuando mis padres comenzaron a construir lo que sería nuestra casa paterna, que en la providencia del Señor fue también donde años más tarde habría de nacer Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Pero yo me acuerdo cuando estaban haciendo la zapata, los fundamentos de la casa. Nosotros íbamos a visitar la construcción. Y al principio yo me sentía sumamente decepcionado y hasta cierto punto un poco desesperado porque la construcción no parecía avanzar. Y es por el hecho de que lo primero que se debe hacer para levantar un edificio son los cimientos. Y eso se toma tiempo. Si los cimientos no son buenos, profundos, estables, la edificación tampoco lo será. Así que hermanos, yo les ruego, por favor, yo les suplico que esta noche me tengan un poco de paciencia, porque lo que vamos a hacer en la noche de hoy es cavar los cimientos para entonces en el día de mañana comenzar a levantar la edificación. Y vamos a ver en la noche de hoy básicamente 3 cosas. La primera es la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios. La creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios. Yo lo sé, mis hermanos, que esto para ustedes es pan comido. Ustedes han oído hablar de esto muchísimas veces. La conferencia del año pasado, en la conferencia se tocó ese tema. Y es precisamente por eso que les estoy pidiendo por favor que me tengan paciencia. Mi esposa y yo cuando vamos de viaje a veces nos gusta visitar museos. Bueno, imagínate por un momento que tú vas a un museo lleno de grandes obras maestras de diferentes épocas. En cada sala hay pinturas, hay esculturas que representan la creatividad y la habilidad humana en su máxima expresión. Cada obra tiene una placa
que describe su autor, describe su significado, describe el contexto en el que esa obra fue creada, de tal manera que el visitante pueda entender, pueda apreciar el arte que está contemplando. Ahora, ¿qué pasaría si de repente alguien decidiera eliminar todas las placas del museo? Bueno, lo que sucedería es que el visitante no podría saber quién hizo esa obra de arte, no podría saber cuál es el significado de esa obra de arte, no podría entender por qué se hizo esa obra de arte. Pudieran admirarla como una obra artística, pero al no tener un marco de referencia, empezarían a darle sus propios significados, a menudo contradictorios o completamente alejados de la intención original del autor. Bueno, mis hermanos, lo que está sucediendo en el día de hoy es que al mirar la naturaleza humana y al tratar de distinguir la masculinidad de la feminidad, nos han quitado las placas de la revelación bíblica. Las placas que nos informen quién es el creador de esa obra maestra de lo que nos hablaba el doctor Gardner en la hora pasada. ¿Por qué el autor o el artista hizo esa obra maestra y para qué? Así que lo primero que necesitamos hacer es volver a colocar las placas en el Museo de la Creación para que podamos entender qué es lo que estamos viendo. Y una de esas placas más informativas es la que encontramos en el libro del Génesis. Les pido por favor que vayan conmigo al super archi conocidísimo texto de Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Tú quieres saber quién eres tú? Como hombre o como mujer, tú necesitas ir a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Esa es la primera placa del Museo de la Creación que tú y yo necesitamos memorizar. Como decía el doctor Gardner en la hora anterior, lo más importante acerca de ti no son tus sentimientos, no es tu temperamento, no es tu crianza, ni siquiera quiénes son tus padres. Lo más importante que tú tienes que saber acerca de ti es que tú fuiste hecho a la imagen de Dios. Fuiste creado a la imagen de Dios. Si lees Génesis capítulo 1, te vas a dar cuenta que todos los seres vivos fueron creados según su especie, fueron creados según su género, pero el hombre fue creado según Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, yo no voy a ampliar ese punto en la noche de hoy, pero básicamente lo que esto significa es que el hombre, como imagen de Dios, tiene la capacidad de adorar a Dios. El hombre como imagen de Dios tiene la capacidad de razonar. El hombre como imagen de Dios tiene la capacidad de ejercer dominio sobre todo lo creado. El hombre a imagen de Dios tiene la capacidad de reflejar el carácter santo y justo de Dios. Así que lo primero que vemos en este texto es que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. No somos animales irracionales, somos seres humanos creados a la imagen de un Dios personal. Pero aprendemos también, en segundo lugar, que el hombre fue creado poseyendo dos identidades sexuales
distintas pero complementarias. ¿Qué dice el versículo 27? Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer reflejamos la imagen de Dios y por lo tanto poseemos la misma dignidad, poseemos el mismo valor, pero el hombre fue creado para funcionar como hombre, no como macho, sino como hombre, y la mujer como mujer. Mis hermanos, eso está entrelazado en toda nuestra naturaleza, en toda nuestra estructura biológica, psíquica, emocional. Eso es lo que tú y yo somos por diseño. Y no deja de ser interesante que cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesucristo apela a este pasaje del Génesis como un relato fidedigno de lo que ocurrió en la creación. Ustedes recuerdan cuando le preguntaron al Señor en Mateo 19 acerca del divorcio. Oigan la respuesta del Señor: ¿no habéis leído que el que los hizo, varón y hembra los hizo? O sea, Jesús puso su sello de aprobación sobre este primer capítulo del Génesis. De manera que no podemos ignorar el relato de la creación sin ignorar las palabras de Jesús. Nosotros poseemos por diseño una de estas dos identidades sexuales. O tú eres hombre o tú eres mujer. Pastor, ya lo sé, no me lo repito otra vez. Es que, hermanos, es tan increíble lo que está pasando en el día de hoy. La última vez de la que yo me enteré cuando estuve estudiando el tema de la ideología de género es que ya van más o menos como 100 identidades sexuales diferentes. Pero lo cierto es que solamente hay dos: o tú eres hombre o tú eres mujer. Eso es más que evidente en nuestros cromosomas, en nuestras hormonas, en nuestro cerebro, en nuestras células, en nuestro aparato reproductivo, en todo nuestro cuerpo. Y es funcionando como hombres y mujeres que nosotros glorificamos a Dios al mostrar su imagen multifacética en el complemento perfecto de la masculinidad y la feminidad. Ahora nos dicen a los hombres: tú debes encontrar el lado femenino que hay en ti. Bueno, como leí recientemente, yo tengo un lado femenino y se llama Gloria, mi esposa. Ese es el lado femenino que tengo. O tú eres hombre o tú eres mujer, y juntos, hombres y mujeres, complementamos esa imagen multifacética del Dios que nos creó a su imagen. Hermanos, no se trata de estereotipos construidos social ni culturalmente. Es una realidad determinada por el diseño original de Dios. Por otro lado, aprendemos también de este pasaje que el hombre fue creado, y esto es crucial para entender el tema de la masculinidad. El hombre fue creado para ejercer dominio, señorío sobre todo lo creado, como corregente de la creación de Dios, obviamente bajo el señorío de Dios. No somos autónomos, es bajo el señorío de Dios. Este dominio, como bien señala Mark Chansky, no es un acto de opresión, es una responsabilidad de liderazgo que refleja el carácter de Dios. El hombre fue creado para gobernar sobre la creación de una manera que refleje el carácter de Dios. Ahora, noten algo muy importante en nuestro texto de Génesis capítulo 1, sobre todo en el versículo 26 y en el versículo 28. Y es que el mandato de dominio se le dio a los dos, al hombre y a la mujer.
Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Luego en el versículo 27 dice, creó Dios al hombre varón y hembra. Y luego dice en el versículo 28, y los bendijo Dios. ¿A quién? Al hombre y a la mujer. Y les dijo Dios a los dos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla los dos, y señoread los dos en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que el mandato de dominio, lo mismo que el mandato a llenar la tierra y sojuzgar la tierra, se le dio a los dos. Pero cuando llegamos al capítulo 2 del libro del Génesis, eso es el capítulo 1, pero cuando llegamos al capítulo 2, encontramos un relato más ampliado de lo que sucede en el capítulo 1. El capítulo 1 nos presenta una vista panorámica que nos muestra el proceso completo de la creación en una secuencia clara, ordenada. Pero el capítulo 2 le hace un zoom al sexto día de la creación, específicamente a la creación del ser humano, mostrándonos detalles más específicos de la creación del hombre, lo que nos lleva al segundo encabezado de nuestra enseñanza. Ya vimos, en primer lugar, la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios. Veamos ahora, en segundo lugar, las diferencias complementarias en los roles asignados al hombre y a la mujer. Hermanos, permítanme ser reiterativo, pero vuelvo a repetir que el mandato a ejercer dominio sobre la creación es dado a ambos. Pero en el zoom de Génesis 2 vemos algunas distinciones importantes que revelan la diferencia de roles entre uno y otro. Por un lado, Génesis 2 nos muestra que el hombre fue creado primero que Eva. El hombre fue creado primero. Y Pablo va a decir muchos años más tarde, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13, que ese orden tiene el propósito de revelar la estructura de autoridad diseñada por Dios para la sociedad humana. El hombre, hombres que están aquí hoy, el hombre fue llamado a liderar. El hombre, y ahora me estoy refiriendo al varón masculino, no macho, pero sí al hombre, varón, masculino, se le dio la responsabilidad del cuidado y la administración de la creación. Dice Génesis capítulo 2, versículo 15, que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mañana vamos a ver esto un poco más amplio, pero este verbo labrar significa trabajar, servir, cultivar. Incluso en el Antiguo Testamento significa realizar actos de adoración. El hombre fue puesto en el huerto del Edén para labrar el huerto, para trabajar el huerto, e incluso como sacerdote en el huerto. La otra palabra, guardar, significa vigilar, proteger, custodiar, ejercer cuidado. Y no olviden que Eva no estaba ahí todavía. El hombre está solo. Adán está soltero. Y Dios le dice, Adán, tú tienes ahora la responsabilidad de cultivar el huerto. Tú tienes la responsabilidad de proteger el huerto, de guardar el huerto. Esa es la misma palabra que se usa en el Salmo 121 para hablar del cuidado de Dios sobre su pueblo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios siempre está protegiendo, guardando, cuidando a su pueblo,
y hermanos varones masculinos, Dios colocó al hombre como su representante en el huerto del Edén para hacer exactamente lo mismo. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad en el lugar donde Dios nos coloque. Adán debía empeñarse con todas sus energías para hacer fructífero al huerto, para proteger al huerto de todo mal. Y eso ya nos dice algo, mis amados hermanos varones, acerca de nosotros, y es que en la propia identidad masculina no hay lugar ni para la vagancia ni para la cobardía. Si hay algo que es exactamente contrario a la identidad masculina, es la cobardía y la pereza. Ese es un llamado distintivamente masculino. En el corazón de la verdadera masculinidad bíblica está el llamado a ser protector, a ser proveedor, a asumir la responsabilidad por el bienestar de aquellos que están bajo nuestro cuidado. Mi hermano, Dios te diseñó, Dios te alambró, Dios te capacitó para proteger, guiar y liderar en amor. Eso es lo que significa ser hombre. Seguimos leyendo el relato de Génesis 2 y vemos que antes de la creación de Eva, el hombre recibe una revelación de parte de Dios. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto, recuerden, Eva no está en el panorama todavía, Adán está soltero. Y Dios lo llama y le dice: Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa orden, ese mandato de parte de Dios, Adán debía traspasárselo luego a Eva cuando Dios le creara a la mujer. Eso era parte esencial de su labor como protector del huerto. El hombre habría de ser el pastor de su esposa. Mis hermanas, cuando Eva llegó al huerto del Edén, en el huerto ya había un pastor. Esa es una de las razones por la que no debe haber pastoras, porque Dios designó al hombre como pastor en el huerto. La palabra de Dios debía ser administrada por Adán, no por Eva. Él era el pastor. De igual manera, y antes de que Eva fuera creada, fue Adán a quien Dios le dio la responsabilidad de ponerle nombre a los animales. Tal parece que la intención del pasaje es mostrarnos al hombre como imagen de Dios, imitando a Dios en esto. Porque si ustedes leen el capítulo 1 del Génesis, van a ver, versículo 5, Dios llamó a la luz día. Versículo 8, Dios llamó a la expansión cielos. Versículo 10, Dios llamó a la tierra seca tierra y al agua llamó mares. Así que en el capítulo 1 del Génesis vemos a Dios llamando las cosas. Pero cuando llegamos al capítulo 2, versículo 19, vemos que Dios trajo a Adán toda bestia del campo y toda ave de los cielos para que viese cómo las había de llamar. ¿Se dan cuenta la conexión? Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Eso es parte del ejercicio del dominio que Dios le dio al hombre como imagen suya. Seguimos leyendo el relato del Génesis 2 y en el versículo 18 Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Por un tiempo muy breve Adán estuvo solo en el paraíso, lo suficiente como para dejarnos ver que eso no era bueno.
Adán necesitaba una ayuda que fuera idónea para él, una ayuda que lo complementara de modo que pudiera llenar la tierra, dominar la tierra, y Dios le hizo a una mujer. La palabra que se traduce como ayuda, del hebreo eser, es la que se usa con mayor frecuencia en el Antiguo Testamento para referirse a Dios como nuestro ayudador. Así que, mis amadas hermanas, en vez de denigrar a la mujer, este rol la coloca en un lugar de suprema importancia para el cumplimiento de los propósitos de Dios. La mujer fue creada para ser la compañera del hombre, una ayuda idónea que complementa al hombre en su llamado. La mujer es llamada a ser colaboradora en la misión de ejercer dominio, en la labor de sojuzgar la tierra, trabajando junto al hombre en una relación de mutuo apoyo y ayuda. Mis hermanos, el rol distintivo de la mujer es el de apoyar, complementar al hombre, no como una subordinada, sino como una colaboradora esencial, cuya contribución es igualmente valiosa, es igualmente necesaria para el cumplimiento del mandato de Dios. Adán no podía hacer solo lo que Dios le pidió que hiciera. Él necesitaba a Eva. Él es el líder de la relación, ella es la seguidora. Esto no es una anomalía que se introdujo en el mundo por causa del pecado. Es una relación diseñada para reflejar la gloria del Dios Trino en una forma única y maravillosa. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer. Y ahora escuchen, mis hermanas, y Dios es la cabeza de Cristo. Si la mujer fuera inferior al hombre porque debe someterse a él como cabeza, eso querría decir que Cristo es inferior a Dios el Padre, porque el Padre es la cabeza de Cristo. Y todos sabemos que eso no es así. Así que, mis hermanas, nosotros debemos ver esa estructura de autoridad en el matrimonio, y escuchen bien, hombres, varones, masculinos, como una sumisión voluntaria entre iguales. ¿Oyeron eso? Por si te estaba durmiendo, porque yo sé que es un poco tarde, déjame repetírtelo otra vez. Mis hermanos, esto es una sumisión voluntaria de la mujer. Óyeme, mi hermano, no hay un solo versículo en toda la Biblia que le ordene al hombre someter a su esposa. No, al hombre se le manda a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Es un liderazgo en amor. Es a la mujer que se le ordena someterse voluntariamente al hombre. Eso es exactamente lo mismo que hizo Jesús. Es una sumisión voluntaria entre iguales. ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5? Haya pues en vosotros esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se sometió. Bueno, mis hermanas, el hombre y la mujer en el matrimonio, los dos representamos a Jesús en roles distintos. El hombre representa a Jesús en el matrimonio como cabeza de la iglesia. La mujer representa a Jesús como aquel que voluntariamente, siendo igual a Dios, se somete al Padre en una sumisión voluntaria entre iguales. Esa es la estructura del matrimonio. Esta unidad tan peculiar
de dos seres humanos iguales en valor, iguales en esencia, pero distintos en su identidad sexual. Es una de las manifestaciones más potentes de la gloria de Dios que podamos encontrar en la creación. De paso, es detrás de eso que anda Satanás al introducir en el mundo esta confusión de identidades. Lo que está en juego aquí, mis amados hermanos, no solamente es el bienestar del hombre como hombre o el bienestar de la mujer como mujer, es la gloria de Dios que nosotros representamos en esa complementariedad de la masculinidad y de la feminidad. Juntos, el hombre y la mujer potencializan la gloria de Dios, porque muestran en una forma concreta y única el tipo de relación que existe entre las tres personas de la Trinidad, tres personas distintas, pero un solo Dios. Rebecca Merkel dice lo siguiente: esta es la imagen más poderosa, más magnífica, más embriagadora, más concentrada de la gloria de Dios que se puede encontrar en toda la creación. Ver a un hombre y a una mujer complementándose el uno al otro, el hombre funcionando como hombre y la mujer funcionando como mujer. Mis hermanos, insistir en que una mujer se parezca a un hombre o se comporte como un hombre destruye la belleza que solo puede producir esa unidad entre dos seres que poseen identidades sexuales distintas. Varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Bueno, que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y que a ambos Dios les asignó roles distintos pero complementarios. El rol distintivo del hombre es liderar en el ejercicio del dominio, asumiendo la responsabilidad primaria en el trabajo, la protección, la provisión, la guía, el liderazgo en amor de la mujer. El rol distintivo de la mujer es complementar ese liderazgo trabajando junto al hombre en una relación de ayuda y apoyo, aportando sus dones, sus habilidades únicas para el cumplimiento del mandato divino. Mis hermanas, Dios les dio a ustedes lo que nosotros necesitamos. Nos complementamos. Y en esa complementariedad nosotros vemos la imagen más excelente, más embriagadora, como dice Rebecca Merkel, de la gloria de Dios que se puede ver en toda la creación. La mujer es distinta al hombre, y gloria al Señor, que es así. La mujer es más orientada a la gente, más observadora, suele ser más observadora. Yo siempre he dicho que un hombre y una mujer van a una casa de visita y cuando salen le dice a la esposa: óyeme, ¿tú viste qué bonito el adorno que la hermana puso en la sala? Y el hombre casi siempre pregunta: ¿qué adorno? El adorno que ella puso en la mesita redonda. ¿Cuál mesa redonda? Somos diferentes. Y gloria al Señor porque somos diferentes. Porque eso es lo que permite que nosotros podamos complementarnos de la manera como nos complementamos. Ahora, lamentablemente todos sabemos que la historia no se quedó congelada en Génesis 2. El mundo feliz, usando el título de un libro de Aldous Huxley, el mundo feliz creado por Dios solo dura 2 capítulos en la Biblia. Capítulo 1 y 2. A partir de ahí es el mundo en desgracia. Capítulo 3 hasta casi el final. ¿Qué pasó en Génesis 3? Que un nuevo intérprete entró en escena. Fíjense, hermanos, hasta Génesis 1 y 2
no había ideología de género. En Génesis 1 y 2, Adán sabía que él era un hombre. Eva sabía que ella era mujer. Adán sabía cuál era su rol. Eva sabía perfectamente cuál era su papel en la creación de Dios. No había confusión, no había problema, todo estaba claro. Hasta que el diablo entra en escena a darle un nuevo significado a las cosas. Y eso nos lleva a la tercera enseñanza de esta noche. 9:11. ¿A qué hora fue que yo empecé a predicar? Ok, no se preocupen. Antes de las 12 nos vamos de aquí. Tercer punto, no se preocupen, no se preocupen. El caos que el pecado introdujo en el mundo y la promesa de restauración en Cristo. Génesis capítulo 3, versículo 6. Todos conocemos, el diablo viene y le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Y ahora de repente dice en el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La Biblia de las Américas dice el cual estaba al lado de ella, que es como se debe leer el texto aquí en hebreo. Dice que la mujer vio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eva sabía que Dios había dado una orden clara y precisa respecto a ese árbol, pero ahora ella ha decidido colocarse en la posición de decidir por sí misma quién es el que tiene la razón. ¿Es el diablo o es Dios? Eva no está actuando aquí por primera vez en su vida como una criatura dependiente de su creador, sino como un ser autónomo que no solo puede decidir por sí misma lo que está bien y lo que está mal, sino que ahora Eva cree que puede reinventarse a sí misma. ¿Les suena familiar? Cuando una persona dice que es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa, sufre lo que se llama una disforia de género. Disforia es lo contrario a euforia. La disforia es cuando tú no te sientes a gusto con el sexo con el que naciste, con tu sexo biológico. Eso es una disforia. Bueno, mis hermanos, en Génesis 3 nosotros tenemos el primer caso de disforia, porque ahora tenemos a un ser humano que quiere ser Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál fue la tentación del diablo? Seréis como Dios. Bueno, aquí tenemos el primer caso de disforia de la historia. Aquí tenemos a un ser humano, a una criatura que quiere ocupar el lugar del creador. Esta criatura humana ahora quiere ser Dios. Y en ese momento Eva, la oveja del pastor Adán, decide asumir el liderazgo en el huerto, y Adán decide claudicar su autoridad y seguir la voz de su mujer. Ahora, maridos, cuidado. El pecado de Adán no fue en sí mismo el hecho de oír la voz de su esposa. Mis hermanos, varones, masculinos, los esposos necesitamos escuchar la voz de nuestras esposas, porque ellas son nuestras ayudas idóneas. Así que no se confundan en eso. El pecado de Adán no fue oír la voz de Eva. El pecado de Adán fue aceptar la invitación de Eva a pecar contra el mandato explícito de Dios. Ese fue el pecado de Adán, en vez de protegerla del ataque de Satanás. Pablo dice en 1 Timoteo 2:14 que Adán no fue engañado cuando comió del árbol. O sea, Adán en ese momento
se comportó como un pusilánime, como un cobarde, que en vez de proteger a su esposa, recordándole la palabra de Dios, Adán, con plena conciencia de lo que estaba haciendo, decidió desobedecer a Dios y seguir la voz de su mujer. Ese fue su pecado. Adán claudicó de su ministerio pastoral en ese momento. Y como el pecado solo produce desgracia y destrucción, tan pronto Dios confronta a Adán por su desobediencia, ¿qué hace Adán? Ahora asume otro papel y le echa la culpa a Eva. La mujer que tú me diste por compañera, ella me engañó y yo comí. Ya no era hueso de mis huesos y carne de mi carne. No, ahora es esta bendita mujer que tú me diste. Yo estaba de lo más feliz aquí en el huerto. Es como si de repente Adán acusara a Dios de la entrada del pecado en el mundo. Adán se desconecta, la mujer que tú me diste. Y por supuesto, Eva también sufre la consecuencia de su rebelión. Dice en el versículo 16: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ese texto ha dado pie a mucha discusión entre los comentaristas, pero es probable que Dios está usando las palabras aquí en el mismo sentido en que aparecen en Génesis capítulo 4 versículo 7, cuando Dios le advierte a Caín que el deseo del pecado iba a ser controlarlo, pero que él iba a tener que enseñorearse sobre el pecado. En otras palabras, mis hermanas, por causa del pecado, para la mujer es una lucha someterse a la autoridad de su marido. Para la mujer es una lucha mantener a raya su deseo de controlarlo. No lo digo yo. Y por causa de ese mismo pecado, nosotros vivimos en un mundo donde hay hombres que abusan de su autoridad. O que por el contrario claudican de su autoridad, convirtiéndose en entes pasivos para perjuicio de su esposa y para perjuicio de su familia. Pero la historia humana tampoco terminó en Génesis 3. Gracias al Señor. Tan pronto el hombre y la mujer se rebelan contra Dios, en Génesis 15 Él promete enviar un redentor, Génesis 3:15, nacido precisamente del vientre de una mujer que iba a revertir los efectos de la caída. Mis hermanos, Cristo no vino simplemente para que algún día tú y yo estemos en el cielo. Dice primera de Juan capítulo 3 versículo 8 que Él vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Él se encarnó para enderezar lo que quedó torcido por causa de la entrada del pecado, incluyendo las distorsiones engañosas de nuestro propio corazón. Y aunque la lucha contra el pecado no desaparece en la conversión, ahora podemos identificar esos deseos engañosos como lo que son: distorsiones de la realidad. Que un hombre se sienta a disgusto con su sexo biológico es una distorsión de la realidad, porque independientemente de lo que él sienta, sigue siendo hombre. Independientemente de lo que tú sientas como mujer, sigues siendo mujer. A la vez que tenemos en Cristo todos los recursos que necesitamos para luchar contra todas estas distorsiones, para luchar contra todos esos deseos engañosos. Cristo vino a restaurar la imagen de Dios en nosotros, que quedó distorsionada por causa del pecado. Y aunque esa obra no termina hasta la glorificación,
Mis hermanos, es algo que ya está sucediendo gradualmente en el cristiano. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18? Que nosotros todos, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El espejo es las Escrituras. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Así que, hermanos, hay esperanza, porque la gracia de Dios salva, la gracia de Dios transforma para que podamos funcionar como lo que somos. Seres creados a imagen de Dios, con una de dos identidades sexuales, para glorificar a Dios como hombres y mujeres. En Cristo no solo es restaurada la imagen de Dios, sino que vemos en acción al hombre perfecto, que nos muestra lo que significa ser verdaderamente hombre. ¿Tú quieres saber lo que es un hombre? Mira a Jesús. Mira a Jesús. Él lideró con amor sacrificial. Él protegió con valentía. Él proveyó y provee no solo lo físico, sino también lo espiritual, al dar su propia vida por la iglesia. En Cristo los hombres están llamados a recuperar su verdadera identidad y propósito, a vivir según el diseño de Dios, a reflejar esa imagen en todo lo que hacemos. Y lo mismo se aplica para la feminidad. En Cristo las mujeres pueden redescubrir su propósito original como ayuda idónea. Las mujeres pueden volver a participar en la misión de subyugar y dominar la tierra junto con sus esposos, reflejando así la belleza del diseño de Dios. En conclusión, mis hermanos y hermanas, debemos abrazar con gozo y con determinación nuestra identidad sexual. Debemos abrazar nuestra identidad sexual como hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios, redimidos por gracia para la restauración de esa imagen que quedó distorsionada por causa del pecado. Solo modelando la verdadera masculinidad y la verdadera feminidad es que podremos hacerle frente a este tsunami ideológico que arrasa todo lo que encuentra a su paso. Sí, los pastores debemos predicar lo que estamos predicando hoy. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Tú y yo estamos llamados a modelar esta enseñanza en nuestros hogares, en la iglesia, en la sociedad. No basta con predicar, necesitamos modelar. Necesitamos abrazar esto con gozo. Yo soy un hombre, eres una mujer. Abraza tu identidad, vive tu identidad, tal como Dios te creó. Nosotros necesitamos hombres que glorifiquen a Dios comportándose como hombres, que en vez de abusar o claudicar de su autoridad, decidan usarla para proteger, servir, proveer, cuidar, guiar, pastorear a los suyos. A eso fue que Dios te llamó como hombre. Asumir una posición de líder siervo. Nosotros somos líderes siervos, como veremos en el próximo mensaje. Que cuando a las 3 de la mañana suene un ruido en la sala, a ti ni se te pase por la cabeza la idea de que tu esposa vaya a ver qué fue lo que sonó. Ese es tu problema, mi hermano. Ese es tu problema. Uno de nuestros nietos, el papá le dice
Yo desde que era chiquito le decía, los hombres sirven, protegen, ¿y cuál es el otro? No me acuerdo cuál es. Y él lo ha cogido muy a pecho. Eso es lo que hacen los hombres. Los hombres lideran, los hombres sirven, los hombres aman, los hombres proveen, los hombres protegen. Eso es lo que hacen los hombres. Pero también necesitamos mujeres que glorifiquen a Dios como mujeres, que en dependencia del Espíritu Santo se revistan de ese espíritu afable y apacible que es de grande estima delante del Señor. Oh, mis hermanos, que el Señor nos conceda seguir siendo sal y luz en medio de un mundo cada vez más confundido, cada vez más corrompido, cada vez más entenebrecido. Que por la gracia de Dios podamos seguir proclamando el Evangelio, pero mostrando al mismo tiempo su poder en nuestras vidas, gradualmente transformadas a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, para la gloria de su santo y bendito nombre. Que el Señor bendiga su palabra.